Mira, justamente para Ujú. ampliar más ese tema acerca de la interpretación bíblica, vamos a ver, a retomar, mejor dicho, donde nos quedamos la última clase, el tema que estábamos viendo que era sobre los padres de la iglesia. Y bueno, voy a compartir aquí la pantalla para seguir explicando. Estábamos viendo a este teólogo muy importante de la antigüedad que fue Orígenes. A veces para precisarlo, su nombre se le llama Orígenes de Alejandría. Y bueno, vimos que este personaje, que se desarrolló sobre todo en el siglo III, pues fue un teólogo muy controversial. Hablamos ya de eso un poco en la última clase. Y bueno, aquí lo que me interesa ahora es que veamos esto, y es la hermenéutica origeniana, es decir, la que él usaba para interpretar las escrituras, y fue un legado muy importante que nos ha dejado. Fíjate, Orígenes desarrolló 3 reglas muy importantes de interpretación bíblica. La primera es el triple sentido de la escritura, y él decía que así como el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu, la Biblia tiene 3 sentidos, que es el literal, sería el somático, el moral o psíquico, y el espiritual o neumático. ¿Te das cuenta? Entonces, partiendo de esa naturaleza tripartita del ser humano, decía Orígenes, así como tenemos cuerpo, alma y espíritu, la Biblia también tiene 3 sentidos en que se puede leer o interpretar. El primero es un sentido literal, que es el que normalmente aplican todas las personas, la simple lectura, digamos, superficial. La segunda es la moral. Esta es la que hacen los que ya están más adentrados en los estudios bíblicos y teológicos. Y la tercera sería más profunda, es la espiritual, que esta la hacen ya pues los iniciados, pero ya más avanzados, ¿no? Digamos, los que tienen más profundidad en el entendimiento de las escrituras, pues entonces ya van a descubrir un sentido más espiritual, ¿ok? Entonces, con esto lo que estamos viendo es lo que decía hace un momento, ¿no? Hay diferentes maneras de leer los textos bíblicos, y aún ante un solo texto podemos aplicarle, o este filósofo Orígenes proponía esto, ¿no? Aplicarle esos 3 niveles de lectura, ¿no? Tal vez en una lectura literal, pues ya sea comprensible y no haya que ir mucho más al fondo, pero habrá textos y pasajes en donde sí se requiere ir más allá de lo que dice la simple letra, ¿no? Y es probable que él pensara que incluso en los pasajes más sencillos también se podía llegar a descubrir un sentido o sentidos más profundos, ¿no? Como sería el moral y espiritual. ¿Ok? La segunda regla que él proponía es el uso de alegorías. Esto significa que los textos bíblicos que presentan antropomorfismos o contradicciones se deben interpretar alegóricamente. Y esto me parece también muy interesante porque justamente es sobre lo que mencionaba que pues esos textos que hablan de guerras, de muertes, de genocidios y todo, bueno, pues Orígenes los habría interpretado, pues no literalmente, porque eso estaría en contradicción con la naturaleza misma de Dios, e inclusive caería en ver a Dios de una manera antropomórfica, ¿no? Como un guerrero, cruel y vengativo, etcétera. Entonces, pues aquí la regla es interpretarlos alegóricamente, ¿no? Y ver cómo podemos extraer cierto valor a esa historia si lo vemos desde como una alegoría y no como una historia, digamos, real o literal, ¿no? Lo que se está narrando ahí. Y bueno, también la tercera regla que proponía Orígenes era ejercitar la crítica textual. Esto significa el estudio profundo de las escrituras y que implica leerla en sus idiomas originales y en distintas versiones. Y justamente para poder hacer este trabajo, Orígenes se dio a la tarea de crear una obra
maravillosa que se conoce como Exapla, y es la Biblia en 6 versiones diferentes, ¿sí? Entonces él puso así a diferentes columnas, a 6 columnas, para ser específico, puso distintas versiones de la Biblia, algunas en hebreo, otras en griego. Así el intérprete podría estar comparando el texto bíblico en sus diferentes versiones, que es algo que nosotros hacemos, ¿no? También hoy en este tiempo. Al ver un texto bíblico que resulta complejo, lo que hacemos es ver cómo lo dicen otras versiones, pero también muy importante, si podemos leer también en el idioma original y traducir, pues es lo mejor también, para ver qué es lo que estaba diciendo ahí el autor, cómo lo escribió, cómo lo dijo, aunque recordemos que también la traducción pues es compleja porque también una palabra puede tener múltiples significados, ¿no? Y a veces muy distintos. También tenemos que ver el contexto, etcétera. Entonces, pero bueno, estas 3 reglas me parecen que son muy importantes, son un gran aporte, digamos que hizo orígenes a la teología cristiana, ¿no? ¿Cómo ves? No, pues está padre que... Bueno, está interesante también que él tenga sus propios métodos, a pesar de que me imagino que existían los judíos, él agrega sus métodos. Ahí él entiendo, bueno, me imagino que hasta ahí se zafó con las alegorías con las contradicciones, ¿verdad? Como que así es una forma de decir, bueno, aquí esto te puede ayudar, si encuentras contradicciones, puede ser bien interpretar alegóricamente. A lo mejor también lo hizo para ayudar, y me imagino que ahí también, como usted dice, lo de las guerras, ¿verdad? Que lo usó como una historia alegórica más que histórica. Pues lo que se me hizo interesante fue eso, que como él también agregó sus propios métodos o sus propias interpretaciones. Como que, bueno, sus formas de interpretar, ¿verdad? Así, porque imagino que estas no estaban estos métodos no estaban en los judíos, ¿verdad? Pues no estaban como tal, no. Por ejemplo, del triple sentido, no, pues obviamente no, porque esto es más parte de un concepto helénico, ¿no? De la idea de que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, para los judíos, ellos eran más, no eran tripartitas, ¿no? Sino eran más unitarios en el sentido de que el hombre es una sola esencia, ¿no? Aunque reconocen que tiene un elemento espiritual, por así decirlo, ¿no? O un aspecto espiritual. Pero sí, esto es más idea que proviene más del pensamiento helénico. Y ahí Exapla, perdón. Sí, dime. ¿Exapla qué significa ahí? Porque son 6 versiones. De 6 versiones. Sí, de 6. De ahí Yeah. viene la idea. Pero sí, como te digo, a mí me parece importante, sobre todo aquí cuando habla del uso de alegorías, porque pues de otra manera el tomar literalmente muchas cosas que dice la Biblia o cualquier otro texto sagrado, pues puede llevar a comportamientos muy inhumanos, ¿no? Crueles. Por ejemplo, ahí donde se hablaba de apedrear a los hijos rebeldes o a las brujas o a los que trabajaran en sábado o a los homosexuales, etcétera. Entonces, tomar literalmente esas declaraciones, pues sí sería muy peligroso, ¿no? Entonces ahí yo creo que es valioso donde dice, bueno, vamos a interpretarlo más en un sentido alegórico, ¿no? Que es lo que realmente nos está diciendo. Que a fin de cuentas los cristianos es lo que terminan haciendo. Por ejemplo, en la ley se prohibían comer muchos animales, ¿no? Están prohibidos ahí en la ley, como el cerdo, los mariscos, etcétera. ¿Qué hacen los cristianos? Pues ya dicen, bueno, no, ya eso aplicaba solo para los judíos, nosotros ya estamos bajo la gracia, ya no aplican esos mandamientos, entonces es una manera de estar interpretando. Sin embargo, dicen, bueno, pero tienen valor en el sentido de que hay que cuidar nuestra salud, nuestra alimentación, etcétera. Bueno, quieras o no, están en cierta manera alegorizando ya esas normas, esas leyes, y ya no las cumplen, ¿no? Así que también es falso toda esa narrativa, ¿no? De los fundamentalistas que a veces dicen, no, es que la Biblia se tiene que tomar tal cual está escrita, ¿no? No puedes tomar lo que tú quieras, unas cosas sí, otras no, ni acomodarlas a tu manera de pensar. Pues es que eso lo hacen hasta los fundamentalistas, o sea, ellos trabajan en sábado y comen marrano y mariscos y todo, y
cuando les dices, oye, pero eso está prohibido en la Biblia, no, pero es que esa era la ley, ya estoy bajo la gracia, ok, entonces ya le estás acomodando, Sí, ya sí. estás haciendo tu interpretación, ya no estás tomando toda la Biblia como está escrita, o sea, es falso eso, ¿no? De que ellos a veces critican y atacan a otros cristianos diciendo, no, es que le estás acomodando, la Biblia se toma como está escrita, ni ellos lo hacen, ni ellos. Entonces, sí, entonces hay que tomar en cuenta todo esto, ¿no? Oiga, entonces ahí alegorizar, ¿a qué se refiere? Porque yo lo estaba viendo como alegoría, según yo tengo entendido, es una narrativa con metáforas y un significado más profundo y que no es verdad en realidad la historia, sino el significado profundo. ¿Qué se refiere entonces él? Porque yo pensé que entonces, por ejemplo, las contradicciones como las guerras, las interpretaba él como, en realidad no ocurrió la guerra, hay un significado más profundo de la guerra. Pero entonces, alegorizar, ¿a qué se refiere ahí? Sí, yo pienso que va muy en relación con la primera regla, que es el triple sentido de las escrituras, y es ver, bueno, si hubo una guerra física, pues a mí no me sirve tomarla literalmente porque yo no voy a ir a pelearme con los vecinos o con otras personas físicamente, pero sí me puede dar una enseñanza en cuanto a esforzarme, ¿no? Ser valiente, superar obstáculos que se presenten en mi vida, etcétera. Entonces, eso es alegorizar. O sea, ver cómo, sin tomar literalmente las historias, las narraciones, cómo puedo sacarle valor a ese pasaje bíblico, ¿no? Ok, yo pensé que estaba diciendo como, pues en realidad no pasaron las historias. Se me hacía un poquito forzado eso de que, entonces en realidad no pasó nunca eso. Pero no, Sí, no, o sea, se refiere como a sacarle algo más profundo, ¿no? exacto. Aunque bueno, también es difícil saber Orígenes exactamente qué opinaba o qué pensaba acerca de esas historias, si sucedieron o no. Pero aquí lo importante es que lo que él nos está invitando a hacer es a extraer, digamos, un significado de valor, ¿no? Que tenga cualquier historia, relato o pasaje bíblico. Ok. Muy bien. Bueno, vamos adelante. Ahora vamos a ver este otro personaje dentro de los padres de la iglesia que fue Juan Crisóstomo, que vivió del 347 al 407. ¿Ok? Él fue un sacerdote, teólogo y predicador de Antioquía. Fue apodado Crisóstomo, que significa boca de oro, por su elocuencia. Tuvo el respaldo de los gobernantes, pero fue desterrado por celos y ataques de otros clérigos, de tal manera que murió en el exilio. Hoy se conservan más de 700 sermones y 246 de sus cartas. O sea, muchísimo texto de este teólogo se conserva en la actualidad. Y bueno, hay cosas ahí muy interesantes. Por acá te voy a poner un ejemplo. Fíjate, voy a citar esto que se refiere a la lectura frecuente de la Sagrada Escritura, escrito por Juan Crisóstomo, y dice de la siguiente manera: queridísimos, es una cosa muy buena la lectura de las divinas escrituras. Da sabiduría al alma, eleva la mente al cielo, hace al hombre agradecido, nos impulsa a no admirar las realidades de aquí abajo, sino a vivir con el pensamiento puesto allá arriba, a realizar todas nuestras obras con la mirada fija en la recompensa que nos dará el Señor, a dedicarnos al trabajo de la virtud con gran entusiasmo. Gracias a ellas podemos conocer la providencia de Dios, siempre dispuesta a prestar auxilio, la valentía de los justos, la bondad del Señor, la grandeza de los premios. Nos pueden impulsar a imitar fervorosamente la piedad de hombres generosos para no adormecernos en las batallas espirituales y para confiar en las promesas divinas antes de que se cumplan. Por esto os exhorto, leamos con mucha atención las escrituras divinas. Alcanzaremos su verdadera comprensión si nos dedicamos siempre a ellas. No es posible, en efecto, que quien demuestra gran cuidado y deseo de conocer las palabras divinas se quede en la estacada. Incluso si no tiene ningún maestro, el Señor mismo entrará en nuestros corazones
iluminará nuestra inteligencia, nos revelará las verdades escondidas. Será Él nuestro maestro en lo que no comprendamos, con tal de que nosotros estemos dispuestos a hacer lo que podamos. Fin de la cita, y esto es tomado de homilías sobre el Génesis. ¿Cómo ves? Pues a mí me recuerda mucho que al no rendirse con la ciencia, de que dicen, bueno, no sabemos ahorita cómo, por ejemplo, hacer un robot humano o, o una teletransportación, pero algún día podremos hacerlo, hay que seguir. Esa actitud me gusta, como hay que seguir, a lo mejor no entendemos las escrituras ahorita, pero hay que seguir, porque al final de cuentas siempre el ser humano demuestra que sí va a entenderlo tarde o temprano. Sí. Y bueno, ahí lo del Señor que nos va a enseñar las cosas, me imagino que, no sé a qué se referirá también, pero me imagino que Él nos enseñará según las herramientas limitadas que tengamos, ¿no? Porque evidentemente yo aprendo más con un maestro que sin un maestro, pero me imagino que se refiere como, bueno, como quiera, Dios puede sacarle provecho a lo poquito que uno sabe. Sí, ¿no? Puede ser como... Fíjate que yo pienso que ahí tiene dos grandes aportes. El primero es señalarnos el valor que tiene las escrituras sagradas, en este caso la Biblia, sabiéndolas leer correctamente, dice, pues nos va a traer grandes beneficios, ¿no? Y recompensas, nos va a impulsar a imitar la piedad de aquellos personajes, ¿no? En fin, esto también no adormecernos en las batallas espirituales, y me hizo recordar lo que decíamos hace rato, ¿no? De que las batallas físicas, si se leen de una manera alegórica, bueno, pues nos pueden dar lecciones sobre las batallas espirituales, ¿no? Entonces, lo primero que yo veo que aporta este texto es que nos está hablando del valor que tiene el estudiar las escrituras, el obedecerlas, el seguirlas, tomarlas en cuenta, etcétera, ¿no? Por todo lo que conlleva, toda esa riqueza espiritual que nos aporta. Pero lo segundo, que también me parece muy importante, y es esto, viniendo de un padre de la iglesia, y que nos dice que aun si no tuviéramos a un maestro, el Señor mismo va a entrar en nuestros corazones, nos va a iluminar y nos va a revelar verdades escondidas, ¿ok? Que Jesús mismo va a ser nuestro maestro en aquello que no comprendamos, con tal de que estemos dispuestos a hacer lo que podamos. Entonces, ¿por qué considero que esto también es importante? Porque después surgió toda una ideología en la Iglesia Católica, que es ese pensamiento de que solamente las escrituras pueden interpretarse por medio del magisterio, ¿no? Es decir, de las autoridades de la Iglesia, y que fuera de esa autoridad no podemos entender correctamente las escrituras. Pues aquí lo que vemos es que un padre de la Iglesia, Juan Crisóstomo, nos está diciendo que aun si no tenemos un maestro, es decir, un intérprete, una autoridad que nos interprete la Biblia, pues aquí dice que el Señor mismo entrará en nuestros corazones y Él nos va a iluminar y nos va a enseñar todas estas verdades, ¿no? Estas lecciones nos las va a dar el propio Señor Jesucristo. Entonces, esto echa por tierra, ¿no? Esa idea, digamos, autoritaria, magisterial, de que solamente ciertos clérigos son los capacitados y los únicos que nos pueden explicar la Biblia. Pues no, también recordemos que Jesús nos dijo que vendría el Espíritu Santo sobre todos los que creyeran en Él, y Él nos explicaría todas las cosas, ¿no? Entonces, o nos llevaría a conocer más, a profundizar más en estas verdades. Entonces, aquí me parece que esto también es muy importante tomar en cuenta en el texto de Juan Crisóstomo. Oiga, y ahí disculpe que sea muy minucioso, pero ahí es una cuestión de fe, ¿verdad? Porque uno podría decir, bueno, pues es que es mi reflexión, es mi razonamiento, es mi capacidad de razonar y de hacer lógica. Pero me imagino que es una cuestión de fe o de confianza en las palabras de Jesús, de que al mismo tiempo, a través de eso, de alguna manera que supongo que no entendemos o que no nos dijo, él también participa en eso.
¿También participa quién? Jesús, como el Espíritu de Jesús o el Espíritu Santo, pues también participa en, en sacar conclusiones de las Escrituras con nuestra reflexión, ¿no? O sea, yo puedo decir, bueno, es que no, yo soy el que estoy reflexionando sobre esto, y un académico ateo puede estar diciendo, no, pues yo lo hice con mi única razón y saqué un significado ahí chido, ¿no? Pero me imagino que es una cuestión de fe el pensar que también Jesús nos ayuda en algunas interpretaciones. Sí, desde luego estamos partiendo de un presupuesto de fe, es decir, creyendo que el Espíritu de Dios está con nosotros para iluminarnos. Y aquí lo podríamos plantear este ejercicio de lectura como una especie de sinergia en la cual usamos nuestro razonamiento humano, pero por otro lado también somos asistidos por el Espíritu de Dios, ¿no? Que nos impulse y nos lleve hacia la mejor lectura e interpretación de los pasajes bíblicos. Se puede, desde luego, leer solamente al nivel del mero razonamiento, simplemente acercarnos al texto como una lectura cualquiera, ver incluso a veces hasta con un espíritu crítico negativo, en el sentido de buscar solamente fallas, errores, aspectos ahí negativos, pues claro que se puede leer de esa manera, ¿no? Pero lo que nos está invitando, por ejemplo, aquí en este caso, este padre de la iglesia, es a leerlo en primer lugar, con el reconocimiento de que se trata de un texto especial, sagrado, que nos va a impulsar a ser mejores, y por otro lado, confiando en que tenemos la asistencia del Espíritu de Dios para poder leerlo de la mejor manera, ¿no? No siempre se ha hecho esto, desde luego, se podría argumentar que muchos religiosos han leído los textos bíblicos y los han usado mal. Es cierto, mucha de la carnalidad del ser humano puede intervenir en ello. Por eso, la mejor lectura va a ser siempre aquella que nos oriente, nos conduzca a una vida en armonía con lo que entendemos que es Dios mismo, la esencia de Dios, que es el amor, la paz, la belleza, la justicia. Es decir, cuando nuestra lectura nos impulse y nos lleve por esa senda, por esa vía de todos estos valores universales y divinos, pues entonces podemos pensar y suponer que estamos leyendo la escritura de la mejor manera. Cuando se lee la Biblia y de ella se sacan conclusiones negativas, llenas de odio, de violencia hacia el prójimo, hacia los demás, pues definitivamente esa lectura no podemos decir amén, ni podemos creer que sea asistida por el Espíritu de Dios, sino una lectura meramente carnal. Recordemos que Santiago habla de dos tipos de sabiduría, la sabiduría celestial, espiritual, que viene de lo alto y nos motiva a ser mejores, pero también está la sabiduría terrenal, animal y diabólica, que es la que nos conduce hacia la división, el odio, los pleitos y demás. Entonces, esa puede ser también para nosotros una norma, ¿no? Realmente este pasaje me conduce, me lleva a ser mejor persona, a vivir más en armonía con los seres humanos, con la creación, o la conclusión, la lectura que yo estoy haciendo me está llevando a rechazar, a odiar a los demás. Debemos tener mucho cuidado con eso, desde luego. Bien. Bueno, vamos adelante entonces ahora con este gran teólogo, que es tal vez el más famoso de todos los primeros siglos, y que es Agustín de Hipona, que vivió del año 354 al 430. Y bueno, pues fue uno de los más grandes teólogos de la cristiandad. Antes de su conversión perteneció al maniqueísmo, movimiento de origen persa y teología dualista. Él fue convencido del evangelio por las predicaciones del obispo Ambrosio de Milán y se afirmó en la fe por la teología del apóstol Pablo. Fue autor de numerosos textos, entre los que se destacan su autobiografía, que se titula Confesiones, y su obra magna, que lleva el título de La ciudad de Dios. Entonces, este es un resumen de lo que fue el gran Agustín. Y aquí voy a citar
este texto tomado de uno de sus sermones, que a mí me parece maravilloso, y lo voy a leer. Dice así: toda nuestra acción, hermanos, en esta vida consiste en sanar el ojo del corazón para ver a Dios. Por esto se celebran los sagrados misterios, por esto se predica la palabra de Dios. Esta es la razón de las exhortaciones morales de la Iglesia, o sea, las pertenecientes a la corrección de las costumbres, a la curación de las concupiscencias carnales, a la renuncia de este siglo, no solamente de palabra, sino con una conversión de vida. Esto es lo que intentan siempre que intentan algo las divinas y santas escrituras. Fin de la cita. ¿Cómo ves? ¿Qué te parece? Ah, pues está padre. Me gustó eso de sanar el ojo del corazón para ver a Dios. Sí, a mí también me encantó. Me encantó sobre todo esa primera oración, que toda nuestra acción en esta vida consiste en sanar el ojo del corazón para ver a Dios, lo cual nos sugiere ya de entrada que nuestro corazón, nuestra visión espiritual está enferma, está dañada, y por eso no podemos ver a Dios. Esto, a su vez, pues nos sugiere la idea de que muchos religiosos a través de los siglos y aún en nuestros tiempos pueden decir mil cosas sobre Dios, pero se equivocan, describen erróneamente a Dios. Cuando conciben a un Dios a la imagen y semejanza del hombre, cuando ven a Dios con los mismos arrebatos carnales de los seres humanos, pues no están viendo realmente a Dios. Están viendo una proyección que ellos mismos han hecho de las bajezas humanas, ¿no? Y esto se parece a la manera en como también los antiguos griegos y romanos concebían a sus dioses, ¿no? Había dioses borrachos, mujeriegos, ladrones, mentirosos, etcétera. Entonces, pues todas esas divinidades no eran sino proyecciones de las bajezas humanas. Y aun cuando hoy ya no se hable de dioses, sino de un solo Dios, cuando a este Dios se le adjudican todas esas carnalidades de los hombres, pues se comete el mismo error que los antiguos idólatras, ¿no? Se está también convirtiendo a Dios en un ídolo, y en un ídolo muy perverso. Entonces, ya de entrada ahí tenemos un problema con la visión espiritual, que es de la que está hablando Agustín, y es que esa visión espiritual de los seres humanos está dañada por el pecado, por todas estas bajezas y carnalidades humanas. Entonces necesitamos curar el ojo del corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues dice que justamente todos los misterios sagrados y la predicación de la palabra tienen como propósito eso, esa sanidad del corazón. Algo que me parece muy importante es justamente cuando nos dice que la razón de todo lo que hace la Iglesia es el conducirnos a todo esto. Me imagino que ahí los teólogos, o sea, también, entonces le iba a preguntar apenas de que a quién se estaba refiriendo con nuestra acción. Me imagino que se refiere a la Iglesia, y allí los teólogos entrarían como en mayor profundidad, me imagino. Puede referirse tanto a la acción de los clérigos, de los ministros de la Iglesia misma, como también a la acción pues de todo ser humano, ¿no? La aspiración más alta debe ser eso, poder tener un corazón limpio y puro para ver a Dios mejor, para ver al prójimo mejor, para poder ver también al mundo, a la creación de mejor manera. Entonces, dice, pues la Iglesia se orienta en este sentido, ¿no? Y toda la razón de las exhortaciones morales de la Iglesia, todo lo que se hace, el estudio de la Biblia, etcétera, pues nos debe llevar a esto. Dice, a la corrección de las costumbres, a la curación de las concupiscencias carnales, a renunciar a la renuncia a este mundo, no solo de palabras, sino con una conversión genuina de vida. Y dice, esto es lo que intentan
siempre que intentan algo las divinas y santas escrituras. Por eso te digo que para interpretar la Biblia de la mejor manera siempre debe ser este principio, que nos orienten y nos lleven, nos conduzcan siempre hacia una mejor vida, hacia ser mejores seres humanos. Esto es parecido a lo que decía Pablo, ¿no? Que Dios ha constituido a apóstoles, a profetas, a evangelistas, a pastores, a maestros. Dice que todo esto es con el propósito de que podamos desarrollarnos espiritualmente y llegar a la medida de Cristo. Entonces, así debe ser. La iglesia o la religión que no cumple este propósito de hacernos mejores seres humanos, pues la verdad es que esa religión o esa iglesia, secta o asociación, pues no sirve para nada, ¿no? Entonces, me hace pensar también en el hecho de que muchas iglesias, muchos templos, actualmente, pues ya se han cerrado en muchos países, y no por decisiones de gobiernos autoritarios, sino simplemente porque ya la gente no iba a esos templos, porque ya no se predicaba realmente ahí palabra de Dios. La gente dejó de ir y esos templos pues quedaron inservibles, ¿no? Entonces el gobierno pues pasó a tomarlos y se los ha dado pues a veces a otras empresas, instituciones, ya sean del gobierno o privadas. Y sí es triste ver que algunos templos se han convertido ya en oficinas de gobierno o en el peor de los casos en discotecas. O vi también sobre un templo, me parece que en Estados Unidos o en Canadá, de un templo que se convirtió en una pista de patinaje, ¿no? De estos skates, de los de patinetas, y ahí tienen ya dentro del templo pues sus rampas y todo esto, ¿no? Y se ven todavía los vitrales del templo y todo esto, ¿no? Entonces es muy triste, pero pues esto me hace pensar en eso, ¿no? Cuando la iglesia ya no está cumpliendo el propósito de convertirnos, de hacernos en mejores seres humanos, de desarrollar nuestro espíritu, pues ya no sirve para nada, ¿no? Y en ese sentido, pues mejor que se use para otro fin, para otro propósito, ¿no? Y también para sanar nuestro corazón, ¿no? O sea, de que a lo mejor también están siendo muy perfeccionistas, pero se olvidan del consuelo, de sanar el corazón. Que a veces eso mismo hasta nos lleva naturalmente a ser mejores personas. Me imagino. Claro, claro, por supuesto. Muchas veces se ha hablado de las iglesias como clínicas del alma, ¿no? Es decir, para curar el alma, y pues justamente ese propósito deben cumplir, pero a veces no es así. En los domingos, por ejemplo, vemos a muchas personas pues muy, muy bien ya arregladitas para irse a la iglesia, irse a la misa o a donde vayan. Y yo muchas veces pensaba, al ver a esas personas pues ya muy, muy bien arregladas, bañadas, muy bien vestidas para irse a su iglesia, y lo sabía porque muchas de ellas llevaban una Biblia bajo el brazo. Mi pensamiento y mi deseo siempre era, ojalá que al lugar donde vayan este domingo, pues reciban una palabra que los haga mejores personas, donde reciban palabras realmente, un verdadero evangelio, palabra de consuelo, de fortaleza, de ánimo, que los ayude a desarrollarse mejor espiritualmente. Ojalá, porque en muchas iglesias se predica, pues, lamento decirlo, pero basura, ¿no? Es decir, puras discursos y arengas e ideologías materialistas, egocéntricas, materiales, ¿no? Que solamente buscan un fin egoísta, ¿no? De todo para ti, los demás no te importan, ¿no? Mientras tú estés bien y te desarrolles económicamente, etcétera. Entonces, eso por un lado. En el peor de los casos, a veces revientan ahí a los hermanos con palabras de condenación, haciéndolos sentir miserables gusanos, etcétera, ¿no? Mira, eres un pecador, que mereces el infierno porque no das tu diezmo, o porque escuchas todavía música mundana, o porque vas al cine, o porque te tomaste una copa, ¿no? Entonces eres el peor de los pecadores y estás en condenación y demás, y bueno, los hacen sentir miserables, y tristemente salen así de esas iglesias, ¿no? Condenados,
sintiéndose basura, sintiéndose lo peor. Entonces, digamos que ahora se justifican ellos diciendo, pues es que hay que hablarles del pecado. Pues el problema ahí con estas personas, con estos clérigos, es que, pues según ellos les hablan mucho del pecado, les hablan del problema del mal, pero no les dan la curación, no les dan el remedio, solamente los condenan diciéndole que son unos miserables pecadores, pero no les dan la solución, no les predican el evangelio, solamente predican la ley, la dureza de la ley, pero no les predican la dulzura del evangelio, el remedio que es el evangelio, que es la gracia de Dios, que es el Espíritu de Dios obrando en nosotros. Entonces en eso se parecen a los fariseos, porque los fariseos eran buenos para diagnosticar, para decir quién estaba bien y quién estaba mal. Para ellos la mayoría estaba mal. Entonces los fariseos eran buenos para diagnosticar el pecado, pero no eran buenos para curar, porque no daban el remedio, no predicaban el evangelio, la solución, la gracia de Dios. Y así muchos religiosos de hoy son fariseos, solamente predican el pecado, pero no predican la gracia, la salvación, el amor, el verdadero evangelio. Que es hasta lo más importante, ¿no? Me atrevería a decir. O sea, incluso más que la ley. Me imagino, porque me imagino que la gracia hasta nos lleva a cumplir mejor la ley. Sí, claro. Desde luego se deben predicar las dos cosas, la ley y el evangelio, porque con la ley nos muestran nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, y necesitamos también escuchar esa palabra, que es el diagnóstico. Pero si todo se queda en la ley, entonces de nada sirve, porque no nos está dando el remedio. Imagínate que vas al médico y solamente te dice cuál es tu problema, tu enfermedad, pero no te da el remedio, no te da la solución. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué le pagas si no te está dando ninguna solución? Entonces, lo mismo es, ¿no? Muchos cristianos van a la iglesia y solamente escuchan condenación y no escuchan el remedio, la solución, no oyen verdaderamente evangelio, porque esos líderes religiosos han confundido la ley con el evangelio y piensan que porque están gritoneando y condenando a la gente están predicando el evangelio. Eso no es el evangelio. Evangelio significa buena noticia. Y buena noticia no es que estés condenando a la gente. Buena noticia es que le digas cómo puede salir de su problema, de sus errores, cómo puede corregir sus faltas, cómo puede ser perdonado, cómo puede ser consolado. Eso es el evangelio realmente. Sí, todo lo bueno que Dios hace por nosotros. Oiga, de hecho también esta semana estaba pensando en que quizá el término pecadores no era tanto como Jesús le decía a la gente, no sé usted qué piense, a lo mejor ahí, bueno, es ligado a lo que estamos diciendo, pero dije, a lo mejor Jesús no es tanto como que les dijera pecadores, ya ve que dijo, no vine a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Me imagino que él se refería también como a la etiqueta que la sociedad ponía, o sea, como, sí, pues no vengo por los justos, vengo por los que son llamados pecadores, porque en dado caso que él les llamara pecadores, yo me imagino que los estaría definiendo como eso, pero, digo, a lo mejor me estoy equivocando, pero yo sí creo más eso de que no lo está usando como tal para definirnos, sino para usar como un método de enseñanza, ¿no? Como a los que ustedes llaman pecadores, pues yo los estoy llamando. Incluso eso, o sea, porque a veces también en las iglesias con matices más tranquilos se dice que pues todos somos pecadores, pero a veces como que nos vamos con esa idea de que, bueno, pues que eso me define, ¿no? O sea, yo siempre hago eso y así soy, y no sé, como que se incrusta mucho en esta identidad, pero me imagino que no debería ser así, o sea, a lo mejor simplemente con darnos la idea de que, bueno, sí, pecamos, ¿verdad? Mucho. Pero no nos define eso, realmente lo que nos define es la imagen de Dios, lo que nos define es que Jesús nos ama, que somos hijos de Dios. Sí, yo pienso que estás tocando ahí un tema muy, muy importante, y es que muchas veces usamos esas etiquetas tan negativas y definimos a las personas solamente por eso, ¿no? En este caso por lo malo, por nuestras fallas. Y justamente esa etiqueta de pecadores es la favorita de muchos cristianos y se refieren a otros de esa manera, incluso a ellos mismos. Esto me hizo recordar un episodio anecdótico muy, muy tremendo, y es que en una ocasión estaban unas señoras cristianas en una reunión cristiana, estaban orando por una de ellas que estaba embarazada, pues ya estaba por dar a luz
Entonces una de las señoras estaba dirigiendo la oración y dijo, vamos a orar por ti, ¿verdad? Y entonces en su oración dijo algo así como, pues Dios, te pedimos por este niño, sabemos que es un pecador, pero pues ya está por nacer, ¿verdad? Y pues te pedimos pues, que todo salga bien en el parto y que ayudes a su mamá y bla, bla, bla. Pero fíjate qué tremendo, ¿no? O sea, todavía ni nace el niño y ya es un pecador. Ya le están diciendo pecador. Sí, porque pues es esa idea, ¿no? Del pecado original, de que todos nacemos en pecado. Pues todavía ni siquiera le daban la bienvenida al mundo y ya lo estaban definiendo como un pecador. Entonces No. es muy triste, ¿no? Cuando se ponen esas etiquetas sobre una persona. No sé si tú sepas, pero por ejemplo, hace siglos en ciertos lugares, cuando se cometía un pecado, pues a veces se le ponía al pecador una insignia o una letra o algo que lo identificara, ¿no? Con ese pecado. Por ejemplo, en Estados Unidos, cuando llegaron los puritanos, en algunos lugares, cuando una persona, específicamente, más en el caso de una mujer, cuando una mujer cometía adulterio, después de que ya le enjuiciaban ahí las autoridades del pueblo y todo eso, le colgaban o le exigían que llevara siempre una letra A pues en el vestido, ¿no? Y esa A, pues lo que significaba era adúltera. Entonces, con esa letra la identificaban como adúltera. Entonces, en adelante y por mucho tiempo iba a llevar esa insignia para que todos supieran que era una pecadora y pues ni modo tenía que soportar esa vergüenza. Entonces, sí, lo que tú apuntas es muy importante, ¿no? Y yo pienso, tomando tu comentario, que cuando Jesús hablaba de he venido a los pecadores, pues sí era más como para que entendieran, ¿no? Aquellos que consideraban la escoria, los pecadores en la sociedad, pues Jesús venía justamente a ellos, ¿no? Pero fíjate, cuando Jesús se refería a él directa o indirectamente, en concreto a una persona, no la definía como pecadora, sino como hija de Abraham, ¿no? Es decir, en el caso de los judíos, los judíos de a pie de calle, él no decía, mira, esta pecadora necesita ayuda, no, decía, mira, esta hija de Abraham necesita Es cierto, muy cierto. ayuda, ¿no? Y fíjate, curiosamente, cuando usó un término tan fuerte como el de hijos del diablo, no lo usó para referirse a los llamados pecadores, ¿no? Comunes, sino lo usó para referirse a las autoridades religiosas. Eso está bien bañado, ¿verdad? Porque justamente es a los fariseos a los que les dice, ustedes son del diablo, ¿no? Su padre es el diablo. Porque también ellos estaban diciendo, nosotros somos hijos de Abraham. Entonces Jesús les dice, ¿cuál hijos de Abraham van a ser? Si fueran hijos de Abraham, harían las obras de Abraham. Pero Sí. dado que hacen las obras del diablo, ustedes son hijos del diablo. Entonces, ahí, ¿no? Ahí sí está aplicando la dureza de la ley con aquellos soberbios que merecían escuchar esas palabras fuertes, ¿no? Pero con aquellos que necesitaban escuchar consuelo, restauración, pues él los levantaba con palabras del evangelio, ¿no? Con palabras buenas, ¿no? Con buenas noticias, que Dios les ayudaba, que había venido a liberarlos, a sanarlos, a curarlos, ¿no? Entonces, es importante ahí entender cuándo puedes usar una palabra dura y con quién, y cuándo usar una palabra de ley con dureza, ¿verdad? Para determinadas personas, que en este caso son los pecadores, vamos a decir, usando ese término, soberbios, impenitentes, como eran los fariseos, y cuándo usar el evangelio con aquellos que ya de por sí están arrepentidos, están humillados, están contritos por sus faltas, por sus errores. Bueno, con ellos no los vas a hundir más, a aplastar más con el peso de la ley, sino los vas a levantar con la dulzura del evangelio, ¿no? Sí, sí, qué interesante y bello eso por parte de Jesús.